Coloquier, doctor en economía y analista internacional, está con nosotros. Albert, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? Bueno, efectivamente, el día viernes de la semana pasada, hace 72 horas, el FBI de Estados Unidos, a través de la voz de su director, Christopher Wray, dijo que se ha descubierto un complot que fue desbaratado para asesinar al presidente electo Donald Trump. Aparentemente, de acuerdo a la denuncia, la persona involucrada es un tal Fareed Shakeri, que es una persona afgana que en su momento estuvo detenido 10 años en Estados Unidos, luego deportado en el año 2008. Se supone que el paradero de él está actualmente en Irán, no está confirmado, y habría sido contactado por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán para atentar contra la vida de Donald Trump. Recordemos que el presidente electo Donald Trump ya sufrió este año dos atentados. Uno fue en Pensilvania el 14 de julio y otro fue en septiembre, prácticamente a los pocos meses. Ambos atentados, bueno, fueron desbaratados. La primera persona que hizo el atentado en julio fue una persona que fue muerto por las fuerzas de seguridad, es un tal Thomas Crook, y el que hizo el segundo atentado fue una persona que en este momento está preso. Pero no menos cierto, no menos cierto que en realidad el FBI está cuidando con mucha seriedad la seguridad del que fuera en su momento el consejero de Seguridad Nacional de Trump, que es un tal John Bolton, que es una persona mucho más dura que Trump todavía con respecto al tratamiento de Irán y con respecto, incluso te diría, a China. La verdad es que también es cierto que Irán ya hizo atentaron 3 veces contra la vida de una iraní norteamericana, que es una periodista, que se llama Alijani, Masih Alijani, correcto, y que bueno, vemos que Irán recurre evidentemente a este tipo de situaciones. Bueno, sin ir más lejos, hace un par de semanas, un misil o un dron había sido enviado a Kesaria, que es la ciudad donde tiene su vivienda particular el primer ministro Bibi Netanyahu. Él no estaba en la casa en ese momento. Bueno, el intento de atentado existió, así que bueno, ponete a pensar, Santiago, nada más lo que hubiera pasado, lo que puede pasar en el mundo si Trump llegara a estar muerto por un atentado como presidente de los Estados Unidos. La verdad que sería un caos, una configuración total del orden mundial, te podría decir. La verdad Este, es que Estados Unidos también, ujú. en este caso fue el único caso de un país que atenta contra un presidente norteamericano. Si bien es cierto que en Estados Unidos hubo 4 presidentes que fueron asesinados, pero eso fue por temas políticos internos de Norteamérica. El primero fue Lincoln, el segundo fue James Garfield, el tercero fue William McKinley y el último fue en 1963 John Fitzgerald Kennedy. Así que el Medio Oriente está, por así decírtelo, Santiago, muy, muy complejo. Y vamos un poco a las fichas que se han movido. Como bien dijiste vos, Santiago, hubo una reunión entre Arabia Saudita e Irán. Recordemos que Arabia Saudita e Irán son enemigos absolutamente enormes por diferencias de observación del Medio Oriente, las políticas que tienen, independientemente de que Irán es chiita y Arabia Saudita es sunita y es el país donde están los lugares sagrados. También es cierto que Arabia Saudita lucha contra los hutíes en Yemen y precisamente Irán apoya a los hutíes en Yemen. Lo concreto es que hace el año 2016, producto de digamos, estas controversias políticas, rompieron relaciones Irán y Arabia Saudita, relaciones que fueron nuevamente continuadas en el año 2023. Hace un par de meses incluso se había una noticia que iban a hacer ejercicios navales combinados entre Irán y Arabia Saudita. Yo personalmente no me lo creí demasiado, pero no menos cierto es que Arabia Saudita también tiene una desconfianza de Estados Unidos. ¿Sabes por qué, Santiago? Mi opinión, ellos no se han olvidado que en el año 2019 Irán bombardeó las instalaciones petroleras de Aramco, que es la mayor, te diría, es una de las empresas de mayor capitalización del mundo y la mayor empresa de Arabia Saudita, por supuesto. En consecuencia, Arabia Saudita esperaba de que Estados Unidos iba a reaccionar defendiendo militarmente con una acción punitiva muy, pero muy importante a Irán. Y más allá de la declamación que Biden hizo que se hizo en aquel momento, perdón, en el año 2019, la verdad es que Estados Unidos digamos, no reaccionó militarmente contra Irán. Esto hizo que Arabia Saudita, si bien es cierto
que ve a Irán como un enemigo, no menos cierto es que no confía demasiado en la protección militar que eventualmente, cuando las papas quemen, lleguen Claro. eventualmente a producirse para ayudar a Estados Unidos, ayudar a Arabia Saudita. La verdad que hubo una reunión, en estos días se están habiendo muchas reuniones, y también es cierto que una de las informaciones que están dando vueltas que todavía no se han hecho públicas, van a ser, calculo yo, en las próximas semanas, cada vez van a repetirse mucho más, es que Trump ya levantó el teléfono para las autoridades de Arabia Saudita, habló Ujú. aparentemente con la familia real, Bin Salman, y que, bueno, quieren apurar el ingreso de Arabia Saudita a los acuerdos de Abraham. Recordemos que un logro muy importante que tuvo cuando Trump era presidente en su momento fue los acuerdos de Abraham. ¿Qué logró los acuerdos de Abraham? Que países islámicos firmaran la paz con Israel. Concreto, estoy hablando, por ejemplo, de Sudán, estoy hablando de Marruecos, estoy hablando de Emiratos Árabes, por ejemplo. Y una de las causas por las cuales el 7 de octubre del 2023 Hamás atacó al Estado de Israel fue porque estaba a punto, muy cercano, de firmarse el ingreso de Arabia Saudita a los acuerdos de Abraham. Claro, La verdad que, ahí pensaba, Albert, cómo el mundo musulmán y sobre todo el árabe también trata de imponerse. Aramco es una de las compañías que hoy está en la Fórmula 1, hoy que estamos todos viendo Fórmula 1, cómo trata de posicionar. Ahora, el punto es, Estados Unidos y Arabia tienen un acuerdo muy firme de bases, de precio de petróleo. ¿Se puede llegar a romper ese acuerdo con los Estados Unidos? mirá, el acuerdo de Arabia Saudita, los acuerdos políticos de Arabia Saudita con Estados Unidos, en mi opinión, es impensable que, digamos, que se rompan. Lo que sí esto no quita de que hay algún tipo de suspicacia, porque cuando llega el momento de hacer una acción militar contra Irán, bueno, la organización norteamericana en aquel momento no la produjo. Y es por eso que Arabia Saudita un poquitito hace esta actitud, se acerca, me alejo un poquitito, porque bueno, está viviendo en un barrio muy complicado Arabia Saudita. Recordemos que Irán es una fuerza militar muy importante, que tiene una política de islamista totalmente extremista, que quiere copar absolutamente todo el mundo del Islam y copar prácticamente todo el Medio Oriente y avanzar incluso contra Estados Unidos, a quien llama el Gran Satán. Así que son territorios muy complejos, la política es muy compleja. Yo, de todas maneras, si tuviera que hacer un pronóstico, Santiago, creo que vamos a ver un Medio Oriente un poco diferente, y no solamente Medio Oriente, porque hoy estuve dando vuelta una información por ahí que sabés que la llamada de quien recibió Vladimir Putin telefónicamente, de Donald Trump. Y aparentemente Trump le había pedido a Putin que, bueno, que hay que terminar la guerra con Ucrania. Evidentemente Trump va a hacer algo porque él dice que no quiere más, que continúe la guerra con Ucrania. Obviamente sabemos, lo hemos charlado contigo varias veces, que no va a salir gratis para Ucrania, más allá de la cantidad de muertos que tuvo, este tipo de situación desde el punto de vista territorial. Claro. Pero lo concreto es que el mundo del Medio Oriente se va a ir acoplando un poquitito a la nueva realidad política. E insisto, es una realidad política un poco diferente que la que va a tener Trump. Veamos, teléfono que llamó Trump a Vladimir Putin. Segundo, en definitiva, Qatar, por ejemplo, que es un lugar donde aloja a los dirigentes terroristas de Hamas, hizo público dos pedidos. Primero le pidió a Israel que no mate a ningún terrorista dentro del territorio de Qatar. Y segundo, pidió públicamente a los dirigentes de Hamas que se retiren de Doha, que es la capital de Qatar. Entonces, vos empezás a unir las puntas de este collar. Trump llamando a Vladimir Putin para que hay que parar la guerra de alguna manera con negociaciones. Qatar diciéndole a los terroristas de Hamas, que hace años están ahí pasando como si fuera un club mediterráneo, que se retiren de ahí. Le piden a Israel que no haga atentados contra estos dirigentes, por lo menos no dentro del territorio de Qatar. Estamos viendo en definitiva cómo este mapa se está moviendo en función de que ha cambiado el panorama totalmente. Fíjate vos, Biden tiene una política respecto de Rusia totalmente diferente que la que tiene Trump. Eso, Albert, quiero que veamos la próxima, porque cuando asuma Donald Trump, supuestamente la guerra se cierra, se termina como lo planteó en campaña y como bien decís vos, hoy está hablando con Vladimir Putin.
¿Qué va a pasar con el mundo árabe, con el Medio Oriente, con una decisión? ¿Quiénes estarán de acuerdo y quiénes pueden llegar a enojarse más?